Bueno, y estamos de vuelta con un invitado muy especial. Tenemos acá al especialista en radiestesia, numerología y medicina natural. Él es Andrés Freite. Bienvenido al programa, Andrés. Gracias, gracias. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante, como lo dije anteriormente, sobre la numerología. Vamos a ver, Andrés, ¿en qué consiste la numerología? La numerología es una ciencia y a la misma vez es un arte. A través de ella nosotros podemos conocernos a nosotros mismos, tanto interior como exteriormente. Ello tiene que ver con el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año, y como también tiene que ver con el nombre y los apellidos. En el lenguaje de los números se dice que nosotros nacimos en una hora, en un día, en un mes y un año. Tenemos una medida, un peso y un número. Y así se refleja hasta en el acta de nacimiento. Entonces, a través de eso nosotros podemos conocer lo que realmente somos dentro. Y eso se sabe a través del día de nacimiento. Nosotros sumamos los números del 1 al 9, lo que quiere decir que un número que es par, o sea, 1 más el día 12 es un número 3, o sea, nuestra esencia es número 3, igual que el 1 hasta el 9. Igualmente, con el mes de nacimiento, nosotros podemos ver cuál es nuestra imagen o nuestra personalidad. Y si sumamos el año, conjuntamente con el mes y el día, podemos determinar cuál es nuestra misión en la vida o qué talentos tenemos para poder enfrentarnos o afrontar nuestra vida. En cierto modo, la numerología, el primero que empezó a investigar sobre esto fue Pitágoras. Entonces, de ahí se hablan muchas cosas que tienen que ver con todo lo que nosotros tenemos actividad en nuestra vida. De paso, yo soy contador, tengo años trabajando, desde aproximadamente el año 67, trabajando con números. Y eso me ha dado una idea de lo que representan los números, que representan resultados. Nosotros sabemos, igual como un contador, cuando presenta un balance, y ese balance nos da una guía de cómo está una empresa. Bueno, asimismo nosotros podemos saber a través de estas sumas y restas que nos ofrece los números de nuestro nacimiento y la expresión también de nuestro nombre, porque cada quien tiene un nombre y ese nombre es algo que produce un sonido y a través de ese sonido nosotros respondemos. Igual pasa hasta con los apodos también son tomados en cuenta. Entonces la numerología es una ciencia y es a la vez un arte. Eso es lo que representa más o menos lo que es numerología, el estudio de los números. Ya usted estaba hablando de que si se suma el año de nacimiento, puede representar, ¿verdad?, como en la misión de vida de una persona determinada. ¿Es correcto? Sí, hay que sumar el día, el mes y el año. Ajá. Pongamos una persona que nace un 12, por ejemplo, 12 de día, del día, un mes 2. Entonces nosotros sumamos 12, 1 más 2 es 3, más el mes, pongamos que sea el mes 2, ya son 5. Y si el año, la suma de eso, le da, por ejemplo, 8, eso significa que es 13, pero nosotros resumimos eso, 1 más 3 es 4. Es decir, reducimos a un dígito. Lo reducimos a un dígito. Entonces, a través de eso, podemos determinar cuál es nuestra misión en la vida. Por ejemplo, se supone que si hablamos de misión de la vida con respecto al resultado de un número específico, del 1 al 9, cada número consecutivamente tiene un significado. Tiene un significado. Okay. Exacto. Y eso es muy importante en el sentido que hay muchas personas, sobre todo los jóvenes, que no saben lo que realmente tienen. O sea, a través de los números yo puedo determinar hacia qué lado yo debo dirigir mis actividades. Por ejemplo, el 1 se dice que es independiente.
pero está polarizado también, porque se dice que todo número tiene una parte positiva y otra parte negativa. El 2 significa el discipulado también, que a través de la fuerza del amor puede también cambiar las cosas. El 3 significa creación. El 4 significa un número que es fijo. Puede significar equilibrio. Igual que una mesa que tiene 4. Estabilidad. Exactamente. Estabilidad. El 5 tiene que ver con las relaciones, con la comunicación. Es muy común la gente que trabaja en este campo de las comunicaciones tiene el número 5. Puede ser en el día, puede ser en el mes, puede ser en el año, puede ser en total. ¿Okay? El 6. Volviendo al 5. Ajá. El 5 significa movimiento. Sí, y significa el vacío también. Okay. Y se lo voy a explicar más adelante porque el número 5 es el que está en el medio, del 1 al 9. Ajá. ¿Esto significa? Que tiene que ver con las relaciones, con las comunicaciones. Indudablemente, si está comunicado en pro de mejorar las relaciones, perfecto. ¿Ok? El número 9, ¿qué significa? Ese significa poder. Lo digo porque es mi misión de vida, da número 9. Claro, eso es un número maravilloso, pero significa el anciano de los días, significa sabiduría, pero también puede significar soledad también, porque el sabio es solo, generalmente anda solo. Pero es un número de poder, y es el número que nos da el impulso hacia una nueva vida también, porque si usted le suma 9 más 1, le da 1. O sea, 9 más 1 da 10, da ¿verdad? 10 y le da 1. Da 1. Es un impulso. Nosotros al estamos reducir. acá en una sala número 9, poderosa, ajá, muy buena. Excelente. Lo que faltaría es ver cuáles son las coordenadas y tomarlas en cuenta en cuanto al Feng Shui. Correcto, exacto. De eso podemos hablar un poquito también. Sabe un poco del Feng Shui, sí, también, claro, pero claro, el tema de hoy es numerología. Exacto, pero es que está ligado en todo. Claro. Por eso que podemos hablar de todo. Porque al decir que nacimos en un día, tenemos un peso, tenemos un número, todo tiene que ver con numerología. Por supuesto. Bueno, excelente la plática que nos ha dado el señor Andrés Freites con respecto a la numerología. Vamos a un corte comercial y ya volvemos. No se aparten de la sintonía. Continuamos con nuestro invitado exclusivo, el especialista Andrés Freites. Háblame un poquito sobre los números kármicos. Sí, los números kármicos son los números 13, 14, 15, 16, 19. Cada uno de ellos tiene una significación. El caso del número 13, que hemos oído hablar mucho, sobre todo en esa filosofía, vamos a decir, norteamericana, a donde se dice que el número 13 es un número que no es bueno. Sin embargo, hubo un pelotero que uno de los primeros que rompió con eso fue Ozzie Virgil, que empezó a usar el número 13, lo que yo reconozco más o menos. Y el número 13 significa la inmortalidad, el cambio, la transmutación. En otras palabras, significa muerte, pero muerte no es desaparición. Muerte significa más bien, como lo dije antes, transmutación, cambio. El número 14 tiene que ver con la templanza. Quien tiene un número 14 tiene que ser bien templado, ¿verdad? Tiene que ser una persona muy serena en su actuar. Y el número 15 significa la pasión también, porque la gente cuando se entrega a la pasión se vuelve loco. El número 16 en Cábala se habla también de la torre fulminada. Y el número 19 tiene que ver con pérdidas materiales. Eso no significa que si yo me quedo mecánicamente pueda que ocurran esas cosas, pero yo también tengo el poder de transformar eso, porque un 13 lo puedo transformar en un 4. Un 14 en un 5, un 15 en un 6, un 16 en un 7 y un 19 en un 1. Entonces, en los números kármicos no es para tenerle miedo, sino simplemente nos están indicando algo que debemos de hacer. Bueno, el especialista Andrés Freites
Él nos tiene preparado a todos nosotros y a ustedes, queridos televidentes, el estudio numerológico de nuestro bello país, Venezuela. Andrés. Ok. Esto es muy interesante. El día que me hablaste sobre eso, la verdad que empecé a darme cuenta lo que significa realmente la fecha y los nombres también. Indudablemente que a nivel particular o personal, esto también tiene su importancia. Aquí vemos, por ejemplo, el acta de declaración de independencia, que fue el 5 de julio de 1811. Si nosotros reducimos todos esos números, o sea, sumando el 5, el 7 de julio de 1811, eso nos da un total de 23, que significa 5. ¿Qué me quiere indicar este número 5? Fue una apertura de unas nuevas relaciones, de nuevas comunicaciones. Entonces esto significa el vacío también, dependiendo de cómo se movieron los actores que crearon esto, pudieron haber tenido una gran apertura a través de esa comunicación. Luego sucede el registro en el libro de actas, igual cuando nosotros nacemos, también nos hacen un registro. Ese registro también aparece en Venezuela el 17 de agosto de 1811. Si sumamos todo eso nos da 36, reduciéndolo nos da 9. ¿Qué quiere decir? Que eso le dio poder al Estado, ¿verdad? Porque ya era con una parte de nacimiento, porque antes nosotros pertenecíamos al virreinato de España. Entonces ya teníamos como una independencia. Hemos hablado que es un número de poder, de sabiduría. Pero luego hay un cambio, y esto es muy importante en el aspecto de que cuando uno cambia puede cambiar todo, como en el Feng Shui, cuando tú le cambias el techo a las casas, se cambia la energía. Y hay una cosa muy importante que lo señala hasta en la Biblia, cuando Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro, porque quería que a través de ese nombre se cimentara la roca, la piedra con la cual se iba a cimentar la iglesia. Y asimismo hablan los árabes. Yo conocí un amigo árabe que él tenía un problema con el hijo y él fue al Líbano a cambiarle el nombre a su hijo. ¿Por qué? Porque le está cambiando la vibración, la frecuencia, y eso hace que la persona que a través de la medicina tradicional no lo puedan curar, cambiándole el nombre le pueden curar la enfermedad. Pues se trata del sonido. Esto es algo muy interesante. Y así aparece también en la Biblia Noemí, que también decía que era suavidad, le cambiaron el nombre a Mara, pero Mara significa angustia, porque ella salió de ese pueblo y cuando regresó en un estado de vejez, una cosa increíble. Entonces uno a través del tiempo, a través de la numerología, tú vas a ir comprobando esas cosas. Entonces ahí tenemos la Asamblea Nacional Constituyente, aprobó el nombre de República Bolivariana de Venezuela. Y eso el 12 de noviembre de 1999 y nos da como resultado el 6. ¿Qué significa el 6? La duda, significa separación, significa el enamorado. ¿Por qué? Porque el enamorado a veces mira hacia un lado y mira hacia otro. Pero si nosotros ese 6 lo volteamos nos da 9. ¿Qué quiere decir eso? Que sí podemos transformar un 6 en un 9. Podemos pasar a la siguiente. La siguiente nos habla de la creación, que fue el 17 de noviembre de 1999. Ahí está una suma que nos da 56, que nos da 5 más 6 igual 11. El 11 es un número maestro también. Ahí aprovecho para hablar también de los números maestros, que son 11, 22, 33, 44 y 55, que es muy poco, y el 66 también, porque muy pocos autores de numerología hablan de esos números. El número 11, el número 11 significa como un portal que se abrió en ese momento. Pero el 11 tiene que ver con sacrificio también. Los que tenemos un número 11, pues yo también tengo un número 11, es fuerte. Pero, ¿qué significa? Que ese 11 yo lo puedo transformar en 2.
a través de la fuerza del amor, a través del aprendizaje, yo puedo cambiar la situación que me dan esos números. Luego tenemos la otra parte, que es la ratificación. La ratificación se hace el 19 de diciembre de 1999. Si sumamos eso, nos da 59, 5 más 9 es 14, que tiene que ver con la templanza, y nos da un 5. Ahí estamos viendo que Venezuela está con una frecuencia entre 5, 6 y 9 también. Esos son números que se repiten, y ya lo vamos a ver a través de las otras explicaciones que voy a dar. La promulgación se hace el 20 de diciembre de 1999 y aquí nos vuelve a dar otra vez el 6. Ya expliqué el número 6. Luego viene, esa es la parte de número, ahora viene la parte del nombre, República de Venezuela. Para ello, nosotros a través de las vocales podemos determinar la esencia de ese nombre de República de Venezuela. Y eso nos da 42, 4 más 2 es 6. Fíjense que se está repitiendo nuevamente el 6. Luego tenemos República de Venezuela, sacamos las consonantes, cada consonante, y como cada consonante o cada vocal tiene un número, y eso nos da 3, ¿ok? Ese número 3, que es las consonantes, es lo que le da el poder de crear, porque el 3 es creación, es la parte que tiene que ver con diseño, con construcción, creatividad. Con creatividad, con todo eso, ¿ok? Y ahora nosotros unimos la esencia con la imagen y eso nos da 9. ¿Qué pasó? Podríamos decir que en ese entonces nosotros teníamos, cuando se mantenía el República de Venezuela, teníamos un número 9. Pero ese 9 había que utilizarlo con mucha sabiduría, ¿ves? Porque era el poder. Eso representa un poder. Ahora depende cómo hago yo uso de eso, porque si no son números muertos. Si yo tengo unos números, yo puedo saber que tengo un número nuevo, pero me quedo así, vivo y muero sin saber cuál fue el objeto de mi vida, mi misión de vida. ¿Ok? Ahora vamos a analizar República Bolivariana de Venezuela. El actual nombre. El actual nombre. Y aquí es para que las personas también reflexionen sobre ambas cosas. Por eso hablaba de que cuando se le cambia el nombre o cuando se escoge un nombre, estamos poniéndole un número y eso tiene un símbolo, eso tiene un significado. Entonces, República Bolivariana de Venezuela tiene vocales, la esencia, ahí están todos los números, cómo se saca eso. Eso da 69 y en total da 6. Indudablemente otra vez tenemos el mismo 6. Y luego tenemos República Bolivariana de Venezuela con las consonantes, nos da 14, que es igual a 5. ¿Qué significa esto? Esto nos da 8. El 8 tiene que ver con el poder. Tiene que ver con la materialidad, tiene que ver con poner la cabeza en el cielo y los pies en la tierra, porque es el primer círculo, significa el cielo, y el otro círculo, la tierra. El que tiene eso generalmente está más hacia la parte material. ¿En qué se diferencia el poder, verdad, del número 8 con el poder del número 9? El número 9 es más espiritual que el otro. ¿Okay? El otro es poder más material, claro, el 8. El 8 es más material. Okay, aunque yo tengo un número 8 también. Yo tengo un número 8 y tengo un número 44 también. Ese número 44 es un número maestro. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo vivir con un número 44 y si yo no hago nada, vivo con un 8. ¿Entiendes? O sea, no es porque yo lo tenga, no, voy a ser un privilegiado, no. Podría ser privilegiado si yo descubro esto. Y esto es una de las cosas que me llevó a mí a investigar numerología. Esto quiere decir entonces, en conclusión, que Venezuela, el año 1999, cambió la vibración. Claro. Y al cambiar el nombre cambió de República de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, cambió también. Claro. Hubo un cambio y una transformación en el país. Fíjate que aquí está un número 5, pero el número 5 significa la ley también, la justicia. El vacío, es como que si estuviera ahí las comunicaciones.
Esto es muy importante saber esto. Ahora, quienes cambiaron esto, no sé si sabrían de esto, pero si estaban conscientes o si no. estaban conscientes o no. Sí. Bien interesante, señor Freites, este tema sobre la numerología, el significado de cada número, la misión de vida, etcétera. ¿Cuál sería la misión de vida de Venezuela entonces? La misión de vida, según Para culminar. La misión de vida es el número 5. El número 5, comunicación. Vamos a decir, el diálogo también tiene que ver, porque tiene que ver con comunicación. ¿Sí? ¿Puede haber una transformación en Venezuela? Sí. Va a haber la transformación, porque si usted analiza, en el año 1998, ¿qué pasó? Sume 1 más 9 más 9 más 8, ¿cuánto le da? En el año 98 hubo un cambio de ciclo, porque da 9. ¿Qué quiere decir? Que el 99 y el cambio, que es el 1, el comienzo. Y todo comienzo es fuerte, porque ahí comienza como la curva de los rendimientos decrecientes, que va siempre hacia arriba hasta que llega un tope. Ese tope es el número 9, porque de ahí viene otra vez el 1, el 2, 3, viene bajando. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Si uno sabe esto y no hace nada, no pasa nada. Pasa lo que tiene que pasar, mejor dicho. Entonces, el 99 hay una nueva, que es cuando realmente comienza a cambiar la Constitución. Y en el año 2017 nos da 1, porque este año es 9. Es decir, que estamos finalizando un ciclo y vamos a comenzar otro. Y eso es interesante porque, aparte de las cosas mías, personales, yo puedo hacer algo. Ahora, tenemos que hablar de desafíos y tenemos que hablar de pináculos. Los desafíos son los obstáculos que uno va a tener en la vida. Y entonces, si yo sé que eso existe, yo puedo sacar mi número, puedo ver cuántos desafíos, pues son 4 desafíos, 2 desafíos menor, 1 mayor y 1 adicional. Pero esos serían temas muy largos de explicar. Y la otra parte son los pináculos. Por ejemplo, yo estoy ahorita en el último pináculo que tengo que echarle el resto. ¿Son logros los pináculos? Sí, son logros. Okay. Pero tú puedes planificar eso 2 años antes, cada pináculo. El primer pináculo más o menos puede durar hasta los 30, 27, 28 años. El segundo pináculo puede durar hasta los 40, el tercero hasta los 50, y de ahí en adelante te toca el cuarto pináculo. Y ahí no te queda otra cosa sino es revisar los anteriores para saber, no como quedarte en el pasado, sino para impulsarte y ver lo que puedes hacer en ese cuarto pináculo. Señor Freites, este es un tema de verdad extenso, que por supuesto en televisión necesitamos otro programa para continuar. Pero de verdad muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estar acá con nosotros. Gracias a ti, porque esta es una oportunidad que se me está brindando para yo expresar algo que es de mucha utilidad, tanto en la parte individual como colectiva. Bueno, queridos televidentes, vamos a unos breves comerciales y ya regresamos.